Buenas tardes a todos. Realmente es la segunda vez que vengo acá a la Sociedad Rural y es un placer estar con ustedes. Bueno, nosotros lo que venimos a traer más que todo es tratar de dejar un mensaje en lo que estamos viendo en lo que respecta al suelo y por qué la importancia de conocer a nuestros suelos para ver cómo fertilizarlo, para ver cómo manejarlo. Y siempre decimos de que la agricultura es totalmente compatible con la ganadería cuando la manejamos correctamente. Y si no lo hacemos así, lamentablemente nos termina jugando en contra, ¿no? Todos sabemos cuál es el costo de la alimentación en la terminación del ganado, ¿no es cierto?, o en la terminación de la hacienda. Bueno, siempre decimos, yo soy ingeniero agrónomo, y por ahí charlamos, discutimos, analizamos con los veterinarios y siempre decimos que la mejor sanidad, el mejor índice de preñez, la mejor genética, el mejor destete, entra todo por la boca. El 80%. Un animal que está en buenas condiciones, un animal que come un pasto de buena calidad, sin lugar a duda que va a ser un animal que va a engordar, va a ser un animal que se va a preñar, va a ser un animal que va a producir. Y aquel que come un pasto de menor calidad, posiblemente pueda haber un poquito limitada esas características. Es por eso que para ser un buen ganadero es muy importante ser un excelente agricultor. Si nosotros logramos eso, sin lugar a duda vamos a tener una oferta de forraje, vamos a tener una oferta de grano que nos va a permitir poder alimentar nuestra hacienda sin ningún tipo de problema y tratar de disminuir los costos de alimentación. Bien. Lo primero, a ver, cuando nosotros vamos a tomar una decisión de cómo manejarnos dentro de nuestro suelo, tenemos que conocer muy bien qué es lo que es el suelo, es decir, conocerlo bien al suelo, pero no conocerlo de que nosotros vemos a vista. Cuando nosotros vamos al campo y miramos arriba, vemos la cobertura, vemos las malezas que tienen y por ahí no sabemos de lo que nosotros vemos para abajo, es decir, ese es el techo, de lo que nosotros vemos para abajo es la realidad del suelo. Es donde el suelo realmente realiza todas sus actividades que me va a permitir a mí tener la disponibilidad de nutrientes y poder desarrollar mi cultivo. Y cuando voy a tomar una decisión de qué hacer con mi suelo, normalmente nosotros siempre nos manejamos con estas características, con las características químicas. Muestreamos el suelo, llevamos a hacer los análisis, vemos qué tiene y de ahí terminamos tomando decisiones de cómo fertilizar o de qué manera fertilizar y con qué fertilizar. Pero lamentablemente la decisión no está directamente atado a esto, porque el suelo tiene otras características y que son realmente muy importantes, que son la parte física y la parte biológica. Si ustedes me apuran a mí, yo quizás que primero analizaría la parte física, en relación a la parte física trataría de solucionar mis limitaciones que tengo, luego tendría que tener en cuenta analizar las características químicas y biológicas en forma conjunta para ahí recién tomar la determinación de cómo fertilizar. La mayoría nos manejamos directamente con análisis químicos y es un error. La toma de decisión tiene que estar en el conjunto de los datos que nosotros obtenemos en los distintos tipos de análisis que hacemos. Bueno, para entender un poquitito cómo está compuesto el suelo, muchos ya lo saben, pero el suelo tiene una fase gaseosa, una fase líquida y una fase sólida, y las tres son muy importantes. ¿Y en qué porcentaje tienen que estar cada una? Tienen que estar en el 50%. Es decir, mi parte sólida normalmente tiene que estar en el 50%, un 45% está constituido por minerales, un 5% por materia orgánica y el otro 50% se reparte entre aire y agua. Y eso es importantísimo, porque eso me va a dar la densidad aparente de mi suelo y me va a dar la funcionalidad de mi suelo. Y ahí estamos teniendo problemas muy serios. Dentro de la parte el peso del suelo, ¿cómo se compone? Un 81% por la parte mineral, un 2% por la parte orgánica, un 17% por la parte agua. ¿Bien? Entonces yo siempre insisto que lo primero que tenemos que hacer es determinar las características físicas del suelo. Y cuando yo analizo las características físicas, ¿qué parámetros voy a tener en cuenta? ¿Cuánto nitrógeno tengo? ¿Cuánto fósforo tengo? No. Lo que voy a tratar de determinar es qué textura tiene mi campo. Por ahí nosotros decimos, nuestros suelos son arenosos o nuestros suelos son limosos y parece que ya tenemos todo el dato.
y no es la realidad, porque tenemos que saber bien qué cantidad de arena tenemos, qué cantidad de limo tenemos y qué cantidad de arcilla tenemos, porque eso nos va a definir un poquito la capacidad que tienen esos suelos de recibir fertilidad o la capacidad que tienen esos suelos de hacer un uso eficiente de los nutrientes que yo le pueda poner a futuro. Otra variable muy importante a tener en cuenta es la densidad aparente y la densidad real. Y yo cada vez que doy esta charla y hablo de estos términos, mucha gente no conoce la densidad aparente de su campo. Y no conocer la densidad aparente de su campo es no saber qué cantidad de poros tiene ese suelo. Y si no conozco la cantidad de poros que tengo ese suelo, es muy probable que desconozca la funcionalidad de ese suelo, que desconozca la capacidad de retención de agua que tiene ese suelo, que desconozca la capacidad de mineralización de materia orgánica que tiene ese suelo. Yo puedo tener 5% de materia orgánica, pero si no tengo aire o tengo una compactación, sin lugar a duda que esa materia orgánica no se va a poder transformar porque no voy a tener actividad biológica que es la encargada de descomponerla. No tengo oxígeno. Bien, seguramente tendré problemas de pH, problemas de temperatura. Otras variables: porosidad, espacio aéreo, volumen líquido, estabilidad estructural. Lo primero que tengo que saber para después pasar al análisis químico. Porque muchas veces corrigiendo esto, yo le voy a dar o voy a recuperar actividad y le voy a dar vida al suelo. Corrigiendo esto sin la necesidad de llegar a una fertilización química. Muchas veces lo que pasa es que decimos, bueno, estoy comenzando con la actividad, tengo buenos niveles de fósforo, tengo buenos niveles de nitrógeno, pero no veo la respuesta en los cultivos. Bueno, posiblemente estemos teniendo unos problemas de acá, algún problema de esto, alguna densidad, la porosidad del espacio aéreo, algún problema con los líquidos. Una vez que yo defino la cantidad de limo, de arena, de limo y arcilla que tienen mis suelos, automáticamente voy al triángulo de textura y ahí puedo definir qué tipo de suelo tengo. Si tengo un suelo franco-arenoso, si tengo un suelo franco-limoso, si tengo una mezcla, ¿bien? Y de esa manera ya puedo empezar a entender, aquellos que estamos en esto, puedo empezar a entender algunas características de mi suelo. Capacidad de intercambio catiónico, pH, ¿bien? Niveles de oxígeno, de agua. Miren, algunos datos. Ya simplemente con saber textura. Si yo conozco textura y sé que tengo un suelo arenoso, yo sé que voy a tener la porosidad. Uno dice, y un suelo arenoso tiene más poro que un suelo arcilloso. Cuando uno suma, no es que tenga más poro, los poros son más grandes. Cuando uno suma la cantidad de poros que tiene un suelo arenoso y un suelo arcilloso sin compactación, vemos de que el suelo arcilloso tiene mayor cantidad de porosidad. Por eso que el suelo arcilloso tiene mayor capacidad de retención de agua. O un suelo limoso tiene más capacidad de retención de agua que un suelo arenoso. Con respecto a la retención hídrica, un suelo arenoso tiene una baja retención hídrica, un suelo arcilloso una alta. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque nosotros, una de las limitantes que tenemos, salvo en aquellos campos que tienen napa, una de las limitantes que tenemos es la disponibilidad de agua. Por ahí tenemos años que nos llueve mucho, tenemos años que nos llueve poco y generalmente mal distribuidas. Si nosotros logramos que esa agua, sea mucho, sea poco, la podamos retener en el suelo, sin lugar a dudas que vamos a lograr estabilizar. Y yo siempre digo que cuando nosotros hablamos de estabilizar, estamos hablando de mejorar el piso productivo. El techo es consecuencia de un montón de factores que por ahí muchas veces nosotros no lo podemos tener en cuenta. La oportunidad de las lluvias, las temperaturas, la radiación. Eso nos va a definir el techo. Bien, ahora el piso lo vamos a definir nosotros manejando nuestro suelo y manejando nuestra genética y nuestro trabajo, ¿no es cierto? En este caso puntual, si nosotros sabemos que tenemos un suelo arenoso, que vamos a tener baja retención hídrica, yo me voy a poner a trabajar para lograr incrementar esa retención hídrica. O para tratar por lo menos de disminuir la evaporación, la evapotranspiración, que me va a generar una pérdida importante de agua. Con respecto a la aireación, por supuesto, suelo arenoso es muy buena, regular en arcilloso. La temperatura en suelo arenoso tiene mucha amplitud térmica. Si uno pone un termómetro a las 2 de la tarde en un suelo arenoso con poca cobertura, seguramente si arriba tenemos 40 grados, en el suelo vamos a tener más de 60 grados. Entonces, mucho más. Entonces mi pregunta es, ¿qué actividad microbiana puedo tener yo ahí abajo? ¿Qué desarrollo radicular puedo llegar a tener? Bien, entonces, si yo estoy en un suelo arenoso y yo sé que estoy en un suelo arenoso, tengo que tener mucho cuidado con mi cobertura para tratar de corregir un poquito la temperatura del suelo.
Y la capacidad de cambio muy baja en un suelo arenoso, muy alta en un suelo arcilloso. Eso es muy importante para saber al momento de fertilizar. La capacidad de intercambio, la capacidad de cambio, la capacidad que tiene el suelo de retener nutrientes que van a ser utilizados por las plantas. Y ojo con el nitrógeno, que el nitrógeno es muy soluble en agua y cuando yo me excedo o cuando lo pongo en épocas que no corresponden, lo puedo perder con un costo tremendo sin ver resultados después de la producción. Bien, hablamos de textura. Otra de las características físicas del suelo, dijimos que es la estructura. La estructura no es ni más ni menos de cómo se organizan esas partículas en agregados. Las partículas del suelo de por sí solas, lamentablemente no tienen estabilidad estructural, pero cuando se unen una con otra, empiezan a formar agregados. Estos tipos de agregados de distintas formas. Estos laminares normalmente son cuando tenemos algún tipo de compactación. Lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es tener una estructura de tipo granular, ¿bien? Donde seguramente yo voy a tener una buena porosidad y voy a tener una muy buena actividad en mi suelo. La estructura, una de las principales variables que me va a definir es justamente esta. La densidad real y la densidad aparente, es decir, el peso de mi suelo. ¿Cuánto pesa mi suelo? La densidad real hace referencia, ¿no es cierto?, al peso de las partículas del suelo. Yo tomo una muestra, le saco todo lo que es la estructura porosa, peso y me va a dar cuánto pesa mi suelo. Se miden tienen distintas mediciones, en gramos por centímetros o miligramos por metro cúbico. Más o menos los suelos andan en 2,6 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad aparente es el peso del suelo teniendo en cuenta toda su estructura, incluyendo la parte porosa. Entonces, si nosotros decimos que un suelo tiene que tener el 50% de fase sólida y un 50% de aire o de poros, la densidad aparente tendría que ser la mitad de la densidad real. Es decir, que si tenemos una densidad real de 2,6, tendríamos que tener una densidad aparente de 1,3. En el caso puntual de que ese número no concuerde, sin lugar a duda que empezamos a tener un problema de compactación. Y cuando tenemos un problema de compactación, vamos a tener un problema de capacidad de retención de agua. ¿Cómo se hace la densidad? ¿Cómo se determina la densidad? Hay un montón de métodos. Hay algunos que dicen, mi suelo no está compactado, o mi suelo está compactado. ¿Y qué usas? Y uso un barreno, o uso un penetrómetro. Lo que pasa es que eso depende mucho de la humedad que vos tenés en el suelo. Si vos vas con un penetrómetro en un suelo que está húmedo, sin lugar a duda que no vas a poder medir compactación. Si vas a un suelo seco, vas a medir un exceso de compactación y nunca vas a tener un dato real de con qué suelo estás trabajando. En el caso puntual nuestro, trabajamos con el método del cilindro, bien, que lo que hacemos es muestrear 0,20, 20-40, 40-60 y de esa manera poder determinar el peso real de nuestro suelo. Es lo primero que hacemos. Cuando alguien nos llama y nos dice, che, tengo un problemita porque en el lote tengo microrelieves, allá se me acumula agua, allá no, allá sí. Bueno, lo primero que hacemos, vamos y medimos densidad aparente. Lo primero, ¿no? Lo primero. Y de ahí empezamos a trabajar. Miren, algunos valores de densidad aparente. Suelos arenosos, la densidad aparente es 1,6. Suelo arcilloso, la densidad aparente 1,2 y 1,20. Esto está relacionado, ¿se acuerdan que decíamos que el suelo arcilloso tiene mayor cantidad de poros? Son más chiquitos, pero tiene mayor cantidad de poros. Entonces, nosotros ya sabiendo qué textura tenemos, medianamente ya podemos estimar qué tipo de densidad aparente voy a tener en mi suelo. Por eso que es muy importante también conocer la textura del suelo. Acá hay algunos ejemplos. Miren. El testigo, bien, que es un lote sin laboreo por más de 25 años. Tenemos un lote de pasto llorón que tuvo agricultura de 10 años, luego se implantó el pasto llorón, hace 15 años que está con pasto llorón, y tenemos agricultura de 25 años, una agricultura continua de 25 años. Y miren qué pasa con los valores de la densidad aparente. El testigo de 0 a 10, 1,31, 1,36, 1,42. De 10 a 20, 1,25, 1,41, 1,50. En este caso puntual hay más de un 10% de incremento de reducción de poros. Bien, ese 10% de reducción de poros, sin lugar a duda que se va a trasladar en menos actividad microbiana y se va a trasladar en menos capacidad de retención de agua. Nosotros en nuestra zona, en la zona del Río Cuarto, un dato muy llamativo, tenemos los suelos muy compactados,
estamos teniendo valores de 1,68, bien, eso significa que tenemos una reducción de poros de un 28%, bien, y en ese caso puntual, un incremento de casi un 65%, es decir, el volumen sólido en lugar de ser un 50%, se va al 65%. Hemos perdido un 15% de porosidad. Ese 15% de porosidad es agua, y agua útil. Bien, vimos densidad aparente. Otro dato que nosotros podemos determinar con lo que es la estructura y la textura es la permeabilidad, es decir, la capacidad que tienen nuestros campos de infiltrar el agua. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros cuando nos ocurre la lluvia, tenemos que tratar de que esa agua de lluvia que cae, poder retenerla toda, o por lo menos el máximo posible. Y no nos damos cuenta que muchas veces nos llueven 50 milímetros y a lo mejor retuvimos 30 o retuvimos 20. ¿Bien? Y perdimos 20. Yo me acuerdo en una época que en Buenos Aires decían la culpa de las inundaciones en Buenos Aires es la soja. Y uno decía, qué ignorante que son. Y a lo mejor sí, pero tenían un poquito de razón. ¿Saben por qué? Porque la soja disminuye muchísimo la materia orgánica del suelo, es decir, se degrada tan rápido, disminuye los niveles de materia orgánica del suelo. Al disminuir los niveles de materia orgánica del suelo no tenemos coloides para adherir las partículas, perdemos tamaño de poro, perdemos estructura, y eso hace de que el agua, en lugar de infiltrar, corra. Y mientras más hacia el bajo te va, más cantidad de agua vos vas a tener. Entonces tenían un poquitito de razón. No le vamos a dar la totalidad porque como se expresaban bastante fuleros, pero bueno, algo de razón tenían. En algún lado lo habían escuchado. La capacidad de infiltración, entonces nosotros dijimos que la capacidad que tiene el suelo para que el agua entre dentro del suelo. Estos valores varían, porque un suelo arenoso, tenemos miles de suelos arenosos. Franco arenoso tenemos distintas contexturas, pero más o menos como para tener un dato, 80 milímetros en un suelo arenoso, 30 milímetros en un suelo arcilloso. ¿Esto lo puedo modificar? Sí, tengo varias variables. Una es la cobertura, muy importante. Cualquier impedimento que le ponga yo al agua para que no corra, me va a permitir de que el agua esté más tiempo en el lote y tenga más capacidad de ser infiltrada. Bien, los datos que tenemos es que nosotros logramos incrementar más de un 25% de retención de agua gracias a la cobertura. Siempre pensando en que no tenemos ningún tipo de compactación subsuperficial. De esa manera, ese suelo arenoso que me retenía 80, me va a permitir infiltrar 100. Y ese suelo arcilloso que me retenía 30 me va a permitir infiltrar cerca de 40 milímetros. La cosa cambia. La cosa cambia porque si nosotros entramos a sumar el agua disponible con lo que retenemos, seguramente vamos a tener mejores resultados. Y vamos a evitar esto, ¿no? Vamos a evitar esto. Una lluvia hermosa, espectacular. ¿Y qué pasa? Esto. Se enlaguna, corre, erosiona, se pierde. Y no solamente que se va agua, ¿qué se lleva? Se lleva la parte más fértil del campo. Se la mandamos al vecino. Si tenemos un poquito de sales, le mandamos sales también, pero no importa, las sales las manejamos. Mandame la materia orgánica, mandame la fertilidad, que yo después las sales de alguna forma la manejo. Esto, muy característico. ¿Qué pasa en este lote? ¿Por qué tenemos agua por parte y por parte no? Sin lugar a duda que ahí tenemos algunos problemas de compactación, básicamente. ¿Podemos tener tosca? Sí. Busquemos, miremos qué tenemos. ¿Tenemos tosca? Bueno, por ahí si tenemos tosca la cosa es más difícil para manejarla. Pero si tenemos compactación, por carbonato de calcio, por un mal manejo en el pisoteo, por el tránsito de maquinarias, ¿bien? Entonces, esto a nosotros nos tiene que pasar desapercibido. Ah, mira qué linda foto, qué buena foto. No, pará, che, qué quilombo. Tengo un problema acá. Bueno, vamos a geoposicionar esto y vamos a ver qué pasa ahí adentro. ¿Y cómo lo soluciono eso? ¿Con un análisis químico? No. Lo soluciono con un análisis físico. ¿Bien? Después veo qué pasa con la parte química. Miren, no es lo mismo esto que esto en lo que es capacidad de infiltración. ¿Bien? Y este año nosotros estamos viendo mucho de esto. Estamos viendo muchísimo de esto. ¿Por qué? Primero por bajo rinde y segundo que normalmente no tenemos alimentos para la hacienda, entonces los animales están en el lote dando vueltas. Y yo veo muchos animales en el lote que están pelados, que no tienen más nada.
sáquelo urgente de ahí porque lo único que están haciendo es compactar el suelo, no van a sacar otra cosa. Está bien, hay gente que me plantea, ¿y a dónde lo ponemos? Sí, se me terminó el relato, pero por lo menos uno se lo dice, ¿no? Bien. La porosidad. Los poros pueden ser grandes o pueden ser chicos, ¿bien? Y según esos poros, según el tamaño de esos poros, vamos a tener la capacidad de retención de agua. Es decir, ya le hicimos infiltrar al agua. Ahora, ¿cómo la vamos a retener abajo? Yo tengo un suelo arenoso y no tengo posibilidades de retener. ¿Por qué no? Tenés menos posibilidades que aquel que tiene un suelo arcilloso. Trabajá en retener. Vos le ganás al arcilloso porque infiltras más. Entonces, armás tu estrategia de manejo del suelo para lograr retener más. ¿Bien? Hay alguna fuerza de capacidad de retención, por ejemplo, tenemos nosotros, y esto es muy importante medirlo. El agua útil del suelo es muy importante medirlo antes de empezar cualquier campaña. El año pasado, a muchos nos pasó que trabajábamos sin humedad en el perfil. Nos llovían 10 milímetros y salíamos a sembrar. Teníamos humedad en los primeros 15 centímetros. Lo único que logramos es hacer nacer el maíz, pero después, lamentablemente, vimos los resultados que hemos tenido. Lo mismo nos pasó con soja. Otros esperamos cargar el perfil. También se nos complicó porque se nos retrasó mucho. Pero en un año normal, donde en la primavera tendrían que empezar las lluvias, yo lo que tengo que hacer es tratar de medir la recarga del perfil. Saber cuánta agua útil tengo. Porque el agua útil me va a permitir, según los requerimientos del cultivo, medianamente tener una estimación de a qué puedo apuntar en rinde. Y si tengo una estimación de a qué puedo apuntar en rinde, medianamente voy a saber cómo fertilizar. Y si no voy a fertilizar, medianamente voy a saber qué daño hice en mi suelo con los nutrientes que le saqué por no haberle puesto fertilizante. Porque mucha gente no fertiliza. El suelo es una cajita de ahorro. En el suelo el nutriente no viene solo, el nutriente lo generamos. Si nosotros le sacamos, lamentablemente lo vamos a terminar agotando. Y ustedes van a ver cuál es el costo de perder un 1% de materia orgánica en un suelo. Es tremendo. Es muy alto, estamos hablando de más de $4.000 perder un 1% de materia orgánica en un suelo, y si nosotros no hacemos bien las cosas, no solamente por consumo de cultivo, sino por manejo, lo perdemos rápidamente. Estas son las fuerzas que trabajan en el suelo, no las voy a mencionar para que no se les complique, y comentarles de que no todo el agua que está en el suelo es agua útil o agua disponible. Tenemos un montón de agua higroscópica, es el agua que está retenida en la partícula del suelo, ahí viene en contra. Esa agua, vos ves, boca abajo y decís, che, hay algo de humedad, pero la planta entra en punto marchitez. ¿Qué pasa? Y esa agua no está disponible, es higroscópica. La partícula del suelo lo está reteniendo con mucha más fuerza que la planta lo puede absorber. ¿Bien? Después de ahí empezamos con el coeficiente higroscópico, el punto marchitez permanente, donde la planta no se recupera, y luego empezamos ya con la planta que se empieza a recuperar, hasta capacidad de campo o agua gravitacional, que es el exceso de agua que normalmente pasa por el perfil del suelo y que también hay que tener cuidado porque ese es el que lava, ese es el que me lixivia un montón de nutrientes. Pero ojalá que siempre estemos en esta situación, eso significa de que vamos a tener agua disponible para el cultivo. Importantísimo, relación oxígeno-agua. Ustedes saben que las raíces necesitan oxígeno. La parte aérea de la planta usa dióxido de carbono en la fotosíntesis, las raíces necesitan oxígeno. Si la raíz no tiene oxígeno, si no respira, lamentablemente no tiene funcionalidad. Por eso cuando tenemos un suelo anegador, lamentablemente vemos mortandad de planta. ¿Por qué? Porque la raíz no está teniendo oxígeno, directamente se muere, no tiene funcionalidad y la planta se termina secando porque no le llega el nutriente ni el agua a su estructura. Y también el agua, por supuesto, para que se pueda desarrollar. A su vez, esta relación oxígeno-agua también me define mucho la actividad microbiana. Los microorganismos necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Bien, si yo no tengo oxígeno en el suelo, lamentablemente se me va a morir los microorganismos y no voy a tener capacidad de descomponer materia orgánica. Miren, otra característica de la resistencia a la penetración. Esto es muy normal encontrarlo. Bien, y si uno le pregunta, ¿y cuán eficiente va a ser un cultivo de otro? Sin lugar a duda que este tiene lamentablemente las costillas contadas. ¿Por qué? Porque la capacidad de explorar el perfil la capacidad de explorar el suelo es muy superficial. Eso hace de que no va a poder disponer del agua y de los nutrientes que están por debajo de esta malformación de la raíz. Y esa malformación de la raíz se da porque este suelo está teniendo una compactación.
Bien, la raíz no logra penetrar y normalmente tiene un desarrollo horizontal en lugar de vertical, distinto a lo que vimos antes. Bien, entonces por más que yo fertilice, el resultado posiblemente no lo vea. ¿Por qué? Porque yo le voy a meter muchos nutrientes, pero lamentablemente no voy a tener agua disponible, porque el cultivo va a estar limitado por la humedad. Bien. Haciendo bien todas las cosas, haciendo bien todo esto que vinimos viendo, nosotros podemos ganar más de 100 milímetros en un lote. Y ganar 100 milímetros en un lote realmente me va a marcar diferencias importantes al momento de tener en cuenta mi RINDI final. Por ejemplo, en el caso puntual del trigo, que necesitamos normalmente 10 milímetros de agua para hacer una tonelada de trigo, si yo ahorro 100 milímetros nomás, voy a estar generando 10 toneladas más de trigo. Simplemente con hacer un buen manejo. No hablamos de fertilidad todavía. Simplemente con hacer un buen manejo del suelo desde el punto de vista físico y tratar de retener o obtener esa mayor cantidad de agua disponible. Ahora pasamos a la parte química. Primero vimos todo lo físico. Ahora vamos a la parte química, que es por ahí la que ustedes muchas veces hacen. La parte química, yo analizo estas tres variables: pH, nutrientes, materia orgánica. Y cuando hablo de nutrientes, hablo de que la provisión de nutrientes sea balanceada. De nada me sirve poner mucho nitrógeno si no tengo fósforo. De nada me sirve poner fósforo si no tengo nitrógeno. Bien. Y ni hablar de los microorganismos, que siempre lo dejamos para segundo plano porque todavía tenemos que corregir la parte de macronutrientes, que son el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Yo escucho muchos chicos que se reciben, jovencitos, y que van a su campo y lo primero que quieren hacer es agricultura de precisión, siembra variable, dosificación variable. Y cuando vos le preguntas qué densidad aparente tiene en el suelo, no lo saben. Entonces, vamos al revés. Yo creo que primero hay que conocer qué tenemos en el suelo y después ver cómo le distribuimos los recursos. ¿Está mal hacer agricultura de precisión? No, está perfecto. Perfecto, porque yo hago un mejor uso y una mejor distribución de los recursos. Ahora, lo que está mal es no conocer qué pasa con la parte física de mi suelo, porque eso es lo que me va a definir un 70% de la producción que voy a tener. Bien, lo vamos a pasar rápido. pH, grado de acidez, grado de alcalinidad que puede tener un suelo. Bien, la acidez normalmente me lo define la cantidad de protones que tengo suelto, y la alcalinidad, la cantidad de calcio, magnesio, sodio, que en concentraciones normales son útiles para la planta, pero cuando empezamos a tener exceso ya empezamos a tener problemas. Si yo tengo un suelo que me varía de pH, los suelos ácidos, los pH están por debajo de 7, 6,5, 7, suelos alcalinos, los pH por encima de 7. ¿Qué me va a pasar en el suelo? Muy sencillo, voy a empezar a tener problemas de disponibilidad de un montón de nutrientes. Entonces, si yo pienso, el pH lo puse primero, después puse la parte de nutrientes. Si yo pienso en fertilizar, pero no tengo en cuenta qué pH tengo, y a lo mejor tengo un pH 9, ¿bien? Y estoy poniendo fósforo, o tengo un pH 8,5 y estoy poniendo fósforo, miren qué pasa con el fósforo. Por más que ponga muchísimo fósforo, lo voy a tener muy poco disponible por la acción del pH en el suelo. Lo mismo si tengo un suelo ácido. Bien, tengo un suelo con pH 5, que es muy normal encontrarlo, y voy a tener muy problema de disponibilidad de fósforo, por más que le pongan gran cantidad. ¿Por qué? Porque tengo un problema de inmovilización de ese nutriente en el suelo, debido al pH. Entonces, antes de pensar en qué nutriente voy a poner, lo importante es pensar en cómo voy a corregir el pH si tengo algún problema de pH. Muchas veces la solución a la corrección del pH es el nutriente que yo voy a poner. Ojo, muchas veces cuando yo tengo un suelo ácido y pongo urea, porque lo que termino haciendo es acidificar más el suelo, porque la urea en un proceso de descomposición libera protones, y los protones, ¿vieron lo que hacían? Me acidificaban. ¿Bien? Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿qué le va a poner? Le voy a poner urea. ¿Y cómo tener pH? ¿Qué sé yo? Lo único que hice fue, en lugar de mejorar mi producción, afectar mi producción. Bien, vamos a la parte de nutrientes. Tengo el pH corregido, tengo el pH manejado. Entonces, tema de nutrientes, estas tablas de requerimientos nutricionales las encontramos en cualquier lado. Y todos los cultivos requieren determinados nutrientes. La alfalfa, por ejemplo, es muy demandante de fósforo, y me comentaron que esta mañana hubo una charla de alfalfa donde se habló sobre la disponibilidad del fósforo. La alfalfa, para que pueda manifestar el 80% de su capacidad productiva, tiene que tener
por arriba de 20 partes por millón de fósforo, inclusive 24 partes por millón de fósforo. ¿Bien? Y nosotros tenemos muchos suelos que tienen 8 partes por millón de fósforos. Y cuando hacemos el boleado de fósforo en invierno, vemos de que tenemos respuesta significativa. El boleado de fósforo a mí no me gusta mucho, por el tema de que el fósforo es muy poco móvil en el suelo. Y yo lo estoy tirando en superficie. Y la raíz me lo tiene que absorber abajo. En lo personal trato de no hacer boleo, incorporo o busco otra alternativa para poder mandarle fósforo a las alfalfas. Requerimientos nutricionales. Miren, ¿para qué pongo estos gráficos? Y pongo estos gráficos para saber que un maíz que va a rendir 9.000 kilos va a usar 22 kilogramos de nitrógeno por tonelada. Es decir que si yo voy a cosechar 9.000 kilos de maíz, estuve sacando 180 o más kilos de nitrógeno, estuve llevándome 400 kilos de urea. Y mi pregunta es, ¿ustedes cosecharon maíz 9.000 kilos? Seguramente sí. ¿Le pusieron 400 kilos de urea? Seguramente no. ¿Bien? Todo eso que sacamos no está más en el suelo. ¿Bien? Lo mismo con fósforo, lo mismo con potasio. ¿Y por qué lo pongo? Y lo pongo porque, miren, hay un montón de nutrientes que tienen que estar en el suelo. ¿Y cómo tienen que estar? Tienen que estar equilibrados. De nada me sirve tener mucho nitrógeno si no tengo fósforo. La capacidad de absorción del nitrógeno va a estar limitada por el fósforo. Y si es al revés, exactamente igual. Por eso que cuando voy a planificar una fertilización, tengo que saber qué valores tengo de cada nutriente en el suelo y de ahí después planificar mi fertilización acorde a las necesidades reales que tengo. Porque por ahí tengo 20, 30 partes por millón de fósforo, tengo que ver qué disponibilidad tengo y mezquino la urea, pero pongo un arrancador, porque digo, no, yo voy a seguir poniendo arrancador. Y si está limitado económicamente, podés resignar el arrancador y trabajar con urea. Bien, después ves al otro año qué vas a hacer. Total, con 20 partes por millón de fósforo, en un año seguramente no vas a tener un problema de empobrecimiento del lote en lo que es fósforo. Soja. ¿Qué pasa cuando voy a fertilizar? Ah, no, yo fertilizo porque manejo una receta, porque ustedes saben que Apresid Norte dijo que esto, que aquello, o que el grupo CREA. Es espectacular los trabajos que hacen esa gente, pero ojo, no podemos extrapolar todo. Che, ¿qué le vas a poner? Pará, ya te digo, vas al vecino, ¿qué le estás poniendo? 50 kilos de fósforo, 100 kilos de urea. No se puede. Porque cada lote, inclusive, bueno, agricultura de precisión, siembra variable, ambientación, cada lote, inclusive dentro del mismo lote, es distinto según la zona, según el año. Ni hablar de lotes distantes, ni hablar de campos distantes. Entonces yo puedo realizar una fertilización de mi cultivo. ¿Qué es lo que hago? Determino el requerimiento de nutrientes que voy a tener en el cultivo, que lo puedo sacar de estos gráficos. Bien. Perdón. Determino los requerimientos y según los requerimientos me voy a ver qué disponibilidad de nutrientes tengo en el suelo. Y de ahí armo una estrategia de fertilización. Necesito 10, tengo 6, pongo 4. ¿Qué me pasó? Saqué el rinde que yo quería, pero perdí los 6 que tenía en el suelo. Fertilización de reposición. Pongo los nutrientes según requerimiento de cultivo. ¿Cuánto necesito? 10, pongo 10. Llegué a mi objetivo, mantuve mi suelo. Y en algunos casos donde ya tenemos degradación, fertilización de recuperación, donde yo pongo los requerimientos del cultivo y a su vez pongo un porcentaje, un plus de nutrientes para tratar de recuperar. Esto es muy útil para fósforo, es muy útil para azufre. Para nitrógeno, cuidado, hay que usar otro tipo de fuente, no la urea, por ejemplo, porque lamentablemente es muy hidrosoluble, muy soluble en el agua y con la lluvia lo puedo perder. Entonces yo no puedo tirar urea por tirar. A su vez, si tiro mucho urea, posiblemente esté acidificando mi suelo. Entonces, la urea, si ustedes me dicen, ¿cómo recuperamos nitrógeno? Busquemos otras alternativas. Desparramemos residuos de feedlot, desparramemos residuos de cerdos, busquemos alguna estrategia de algún nutriente que tenga materia orgánica incorporada. Bien, mejoremos la cobertura, dejemos más rastrojo, metamos una siembra de cultivo de servicio, ¿para qué? Para incrementar los niveles de materia orgánica en el suelo. Manejémoslo de otra manera, pero por ahí no con exceso de fertilización. Acá tenemos un ejemplo que lo puse por
las características de la reunión. ¿Qué pasa con los verdeos? Porque muchas veces los verdeos uno ¿qué hace? Y el verdeo no lo fertilizo. No lo fertilizo, porque bueno, si viene, viene, si no viene, no viene. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos deficiencia, nosotros empezamos a ver diferencias importantes en la producción de materia seca. Miren un lote testigo, el mismo lote, un ensayo de avena, 2.485 kilos contra 5.180 kilogramos de materia seca. Yo les pregunto, ¿dónde fue más cara la materia seca? Si donde le puse 50 kilos de N, 100 kilos de urea, o donde no le puse nada. Y bueno, hagamos el cálculo. Pero ¿qué diferencia tengo? De que acá por lo menos mantuve la fertilidad del campo. Acá no solamente que me rindió la mitad, sino que a su vez empobrecí el campo. Entonces, ¿hay que fertilizar los verdeos? Si no tengo la disponibilidad, hay que hacerlo también. ¿Por qué? Porque el producto final que yo voy a obtener es el forraje que voy a consumir. Y sin lugar a duda que ese costo del kilo de materia seca va a ser mucho menor cuando yo tengo una mayor producción. Lo mismo pasa con fósforo en alfalfa. Uno ve que a medida que incrementa la dosis de fósforo en alfalfa, la alfalfa empieza a incrementar fuertemente su producción. Acá en este caso aparece una palabra que se está empezando a usar muchísimo, que son las enmiendas, y por lo que yo tengo entendido de los problemas que ustedes tienen acá de suelos salinos, las enmiendas es una herramienta muy fuerte para que ustedes puedan mejorar mucho los campos. Bien, una vez que determiné las características químicas, mandé a un laboratorio, me dieron el análisis. Acá hay un montón de datos. Y si yo les digo a ustedes, ¿qué van a ver primero? Yo les aseguro que más de uno va a mirar materia orgánica, más de uno, va a mirar nitrógeno, va a mirar fósforo. Y lo importante y lo primero que tenemos que ver es pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico. Bien. Las sales que tenemos solubles en el complejo de intercambio. Bien. ¿Qué tipo de saturación tenemos? Si es saturado, si es insaturado. La relación potasio-magnesio, la relación calcio-magnesio, la relación calcio-potasio y la relación sodio-capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Porque esto me puede determinar si el suelo es salino por presencia de sodio o no. Si yo tengo un suelo salino por presencia de sodio, mi estrategia de manejo es totalmente distinta. Tengo que ver si el sodio viene de la napa o tengo que ver si el sodio viene de escorrentina. Y el manejo, sin lugar a duda, que va a cambiar muchísimo. Bien, algún dato rápido. Miren cómo cambia la capacidad de intercambio catiónico según la textura de los suelos. Y acá lo que veíamos de que un suelo arcilloso tiene mucha más capacidad de intercambio catiónico, es decir, que tiene mucha más capacidad de retenerme nutrientes para ponerlo disponible a la planta. Vamos a avanzar un poquito. Le dije que la tercera variable que analizamos es materia orgánica. Y la materia orgánica es importantísima. ¿Por qué? Porque trabaja sobre lo físico, sobre lo químico y sobre lo biológico. Con respecto a lo físico, la materia orgánica me mejora los agregados. ¿Se acuerdan que veíamos que las partículas se unían una con otra formando agregados? Bueno, la materia orgánica me provee coloides, son como los pegamentos que hacen que esos agregados se adhieran. Eso me va a dar estabilidad estructural y va a hacer que mi suelo sea más productivo. Mejora la infiltración, justamente por el desarrollo de poros. Menor escorrentía, mayor retención de agua, inclusive la materia orgánica tiene capaz de retener más del 15% de su peso en agua. Me amortigua la temperatura del suelo y me mejora la densidad aparente. Desde el punto de vista químico, la materia orgánica es una fuente de nutrientes permanente. También mejora la capacidad de intercambio, mejora la humedad, regula el pH, tiene un efecto buffer muy grande. El efecto buffer hace relación a las variaciones de pH que va a tener el suelo según su composición. Un suelo que tiene mucha materia orgánica tiene un buen efecto buffer. Y desde el punto de vista biológico, nosotros decimos de que es sustrato y energía para los microorganismos. Es decir, si el microorganismo tiene materia orgánica, tiene energía para poder descomponer esa materia orgánica y transformarla en nutriente. Si no, lamentablemente, ese microorganismo está inactivo. Lo que le comentaba antes, nosotros no le damos bolilla, pero perdiendo un punto de materia orgánica, ¿cierto?, nos implica una pérdida de 1.300 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 130 kilogramos de fósforo por hectárea y 80 kilogramos de azufre por hectárea. Si nosotros le ponemos valor a eso, esto está desactualizado, estamos hoy arriba de $4.500,
lo que perdemos por perder un punto de materia orgánica en el suelo. ¿Hemos perdido materia orgánica? Muchísimo. Datos también muy viejos, fíjense que este último fue relevado en 1990, pero bueno, el grafiquito era lindo para ponerlo, pero nosotros arrancamos con niveles de materia orgánica que andan en 4 o 5 y hoy hay muchos suelos que los encontramos con 0,8, con 1, 1,2 de materia orgánica. Bien, ¿en cuántos años de agricultura? 50, 60, 70 años. Y todavía tenemos mucho más para adelante, es decir, que si no frenamos esta erosión del campo, lamentablemente, en poco tiempo vamos a tener campo poco productivo. Y decimos, ¿qué pasa? Che, si antes los trigos me daban 3.000 y sacaba una soja de 2.000. Y ahora los trigos me rinden 1.800 y la soja no rinde. Bueno, pensemos qué pasa. No es casualidad. Algo seguramente estamos haciendo mal. Le echamos la culpa al clima, le echamos la culpa a los fertilizantes, le echamos la culpa a los insectos, le echamos la culpa a la maleza, le echamos la culpa a todo y nunca hacemos una mea culpa, es decir, o por lo menos vemos en qué le podemos estar errando. Biológico, rapidito, todos los insectos que están en el suelo tienen una actividad muy importante porque son los que degradan la materia orgánica. Bien, al degradar la materia orgánica me está aportando los nutrientes que esa materia orgánica tiene disponible. A su vez, me ayudan en los procesos de mineralización, en los procesos de nitrificación, en la transformación de nitrógeno, etc. Bien, ahora, después de ver todo esto y ver que si nosotros disminuimos, compactamos los suelos, disminuimos el espacio poroso, siempre nos hacemos esta pregunta: ¿es compatible una buena agricultura con una buena ganadería? Y nos preguntamos y discutimos. Ahora, es totalmente compatible, siempre y cuando nosotros respetemos estrategias de manejo desde el punto de vista físico, químico, biológico del suelo. Yo tengo momentos para pastorear. Yo no puedo poner un animal en un lote que me terminó de llover, sin lugar a duda que voy a compactar. Tengo que esperar que drene, tengo que esperar que vaya esa agua irritacional y ver cómo lo manejo. ¿Puedo pastorear? Sí puedo pastorear. Ahora, si yo necesito cobertura porque necesito cubrirme suelo, hago un despunte. No hago una comida total del lote que lo dejo tierra. Porque cuando lo dejo tierra no solamente estoy perdiendo la capacidad de aporte de materia orgánica, sino que también estoy compactando el suelo. Y otros factores más que no lo vamos a analizar ahora. Entonces, cuando yo empiezo a plantearme mis objetivos, yo tengo que ver que tengo variables, es decir, tengo formas de plantear objetivos que son insustentables. ¿Y cuál es cuando yo planteo un objetivo insustentable? Cuando mi único número es la rentabilidad económica. Yo me pongo como objetivo ganar plata, solamente. Eso es totalmente insustentable. ¿Por qué? Porque vamos a cometer errores. Para plantear objetivos sustentables tengo que pensar en la rentabilidad económica, que me permita seguir trabajando, en la sustentabilidad ambiental y en la integración social. Porque si no empezamos a tener todos los problemas que estamos teniendo hoy en día con la parte social. El campo hoy en día, por una gran parte de la sociedad, está mal visto por distintos factores. Inclusive tuvimos una presidenta que se encargó de hacer lo suyo también. Entonces, ¿cómo tengo que empezar a medir mis ingresos? Mis ingresos los tengo que empezar a medir por el rendimiento en grano, por los rendimientos en kilo de carne, muy importante, pero también tengo que medir a ver cómo yo mejoro o mantengo mi capital, mi principal capital, que no es la vaca, que es el suelo, bien, que es el campo. Porque si yo tengo pasto, me doy vuelta y tengo un montón de gente que quiere traer vacas a pastorear. O me voy a una feria y compro animales y los saco a 30, 60, 90 días y posiblemente lo pague directamente con lo que saque. Ahora, si no tengo producción, lamentablemente no puedo tener animales. Bien, para cerrar, yo siempre digo que, si bien yo vengo con la gente de Campo Fértil y bueno, y Esteban que nos ha llamado y estoy muy agradecido, mi charla es directamente técnica y trato de trasladar ese mensaje. Trasladar el mensaje de que el suelo es una caja que se agota, Es renovable, pero se agota. Y para poder recuperarlo hay que manejarlo bien. La gente de recuperar, que justamente Esteban es representante acá, tiene algunos productos que los ofrece a ustedes para que ustedes puedan trabajar, para que puedan fertilizar. Y es bastante completa la cartera. Y yo digo que estos productos microgranulados son muy buenos, ¿por qué? Porque son de liberación automática, de liberación inmediata. Cuando nosotros fertilizamos con alguna otra fuente, más que todo
por ahí más mineral, lo que tenemos que saber es que cuando ponemos un fertilizante, normalmente estamos trabajando para que ese fertilizante me aporte el nutriente que yo lo estoy poniendo recién en la próxima campaña. Y cuando yo tengo una necesidad urgente, no puedo poner un fertilizante que recién en la próxima campaña me esté aportando el nutriente. Hay varias fuentes minerales. Entonces yo tengo que tratar de buscar algo que sea de rápida liberación. ¿Bien? Otra ventaja que tienen estos productos es que al ser microgranulados, normalmente y a manejarse volúmenes chicos, es muy fácil desde el punto de vista operativo. Con mucha menor cantidad yo puedo hacer mayor cantidad de hectáreas, con lo cual gano en autonomía en las máquinas. Y eso también es importante porque me reduce la cantidad de personal en algunos casos. Y le decía que la cartera es completa, ¿por qué? Porque con respecto a maíz, está el microcampo maíz, bien, que tiene nitrógeno, que tiene fósforo, 1041, óxido de azufre, zinc. Muy importante. ¿Y cuál es lo más importante de esto? Es las dosis que yo uso. Para reemplazar 100 kilos de fosfato diamónico, tengo que poner 25 kilos de este producto. ¿Bien? Con la misma eficiencia. Medido, si uno va a ver el desarrollo de raíz, si va a ver el desarrollo de cultivo, va a ver que no hay ningún tipo de diferencia. ¿Bien? ¿Por qué? Justamente por el aprovechamiento y la disponibilidad de ese nutriente que tiene. El nutriente está normalmente rodeado de una película, de un quelato, que hace de que no sea atacado por los cationes del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el quelato se diluye, automáticamente ese nutriente queda disponible para la planta. Para soja está el microcampo soja, bien, básicamente fuente de fósforo. N30, una fuente de nitrógeno de lenta liberación. Yo le comentaba la urea, ojo, muchas veces el nitrógeno se lava muy fácil. Estas fuentes de lenta liberación me permiten de que yo pueda aplicar todo el nitrógeno a la siembra y que se vaya liberando lentamente según las necesidades del cultivo. Lo mismo tengo que particionar dosis y tengo que aplicar dosis muy altas. Pero en el caso puntual de que yo aplique una dosis normal, puedo llegar a hacerlo toda la siembra sin ningún tipo de problema. Este es un producto muy innovador, microfusión. Se usa 75 kilos para reemplazar 100 kilos de urea y 100 kilos de fosfato diamónico. Anda muy bien el producto. Inclusive nosotros hicimos unos ensayos que semana pasada hemos hecho un video porque realmente era para compartirlo. Y bueno, y en lo que respecta al mejoramiento de campo, las enmiendas, el yeso agrícola, sulfomac y el fertical o fertical más magnesio. Es decir, todos estos productos están disponibles, hablan con Esteban, nosotros estamos disponibles por si tenemos que darle, ¿no es cierto?, alguna recomendación, si tenemos que venir, acompañarlos en algo. La idea, ¿cuál es? La idea de que ustedes puedan fertilizar, que ese fertilizante pueda trasladarse en producción, bien, y en lo posible al menor costo posible. Bien, bueno, eso era un poquito todo lo que yo quería trasladarle y espero le haya sido útil. Bien, un aplauso para Darío. Gracias, Darío. Vamos a seguir con las preguntas. 3 preguntas, enseguida se viene vía Zoom. Leo de Benedictis, así que ya en un ratito debemos conectarnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá, micrófono, por favor. Si le pueden acercar a Pablo. Ahí está Pablo. Adelante. ¿Qué tal? Una consulta, bueno, vos decís que por ahí no te gusta y es lógico, por ahí lo que es bolear poco, ¿no? Entonces por ahí lo que son cultivos agrícolas, no. Dependiendo del volumen que tenga el canal, por ahí lo puedes ya incorporar en la siembra. Si tuvieras que, digamos, vos diagnosticás, ponerle una pastura de una alfalfa de un año, que tenés poco, ¿qué harías para tenerlo relativamente pronto incorporado? Es decir, ¿qué estrategia aplicarías? Bueno, muy buena la pregunta. Inclusive estamos ahora haciendo una diplomatura de suelo en la Católica de Córdoba y estamos trabajando con eso. Hoy en día en alfalfa, por la estructura de la planta, ¿no es cierto? Es más, no lo puedo poner toda la siembra porque lamentablemente la alfalfa me lo va consumiendo permanentemente y yo tengo que mantener niveles. No lo puedo incorporar, ¿por qué? Porque cualquier herramienta que yo use para incorporarlo voy a estar lesionando la corona y eso me puede generar pérdida de planta. Justamente uno de los temas que estamos tratando y trabajando en esta diplomatura, que es buscar, hoy en día se está boleando, la idea es buscar un método que sea mucho más estratégico y más completo que el boleado, porque hemos medido y sabemos de que si bien tenemos diferencias, las diferencias no se correlacionan a la inversión que estoy haciendo en fósforo que estoy aplicando. Existe una posibilidad, ya están apareciendo algunos fósforos líquidos,
lo estamos evaluando, se está viendo, pero hoy en día en lo que es alfalfa todavía no hay una estrategia completa para poder hacer los aportes invernales de fósforo para tratar de recuperar esa reducción de fósforo en los lotes, ¿no? Así que excelente la pregunta. Con la estrategia de hoy, ¿qué tiempo esperarías? Si yo aplico hoy con la inmovilidad del fósforo y la estrategia del boleado, ¿en qué tiempo más o menos se observa una respuesta? Bueno, nosotros lo que vimos es que tratamos de buscar fuentes de fósforo que sean lo más pequeñas posibles. Es más, si pudiéramos usar alguna fuente de fósforo en harina, sería mejor, porque de esa manera nosotros vemos de que al salir, es decir, en el último corte del otoño, ya estamos viendo diferencias en lo que es la producción de la alfalfa y mejora en lo que es la parte mayor de fósforo en el suelo. Si no, estamos aplicando de una campaña a otra y aprovechando nada más que un 30% del fósforo que tiramos. Por eso, inclusive, estamos usando superfosfato simple y no estamos teniendo resultados importantes. Sí, me gustaría aclarar que el tema del fósforo, si bien es un nutriente que se aplica como fertilizante, no es como la urea que tiene, la gran posibilidad de que se pierda por exceso de lluvias. El fósforo se mantiene en el suelo. El único tema es que la inversión inicial es tan grande que asusta. Entonces, los resultados se ven al tiempo. Como decía el ingeniero, lo que uno agrega como fertilizante fosfatado se utiliza, o la planta utiliza 30% por año. Tal cual. Por eso que, a ver, nosotros siempre decimos de que si tenemos una disponibilidad inmediata de fósforo, o si tenemos un campo arrendado, por ejemplo, nosotros vemos en la zona nuestra que el 85% de los campos son arrendados. Arrendamientos a un año y muy difícil de renovar porque todos los años te viene una empresa nueva que no sabes de dónde viene, con qué paga, pero sigue incrementando los alquileres. Entonces, hoy en día la fertilización con estos microgranulados está andando muy bien porque es de rápida liberación, nutrís el cultivo, tratás de sacar el rinde y normalmente lo aprovechás en la campaña agrícola. Bueno, muchísimas gracias a Darío de Negri, gracias ingeniero Darío de Negri, gracias